y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Amantísimo Padre y Dios nuestro, a través de Jesucristo, tu único Hijo, invocamos la presencia y la unción de tu Espíritu Santo en esta tu hija muy amada, la hermana Telma. Muy querida hermanita Telma, para que todos tus pecados te sean perdonados y para que el Espíritu Santo descienda sobre ti con poder y te use para traer muchas almas a los pies del Señor. Como ministro del Evangelio eterno, me gozo en bautizarte hoy en el nombre de Yahweh, Dios Padre, de Jesucristo, Dios Hijo, y del Espíritu Santo, Dios eterno, consolador. Amén. Amén. Amantísimo Padre y Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Tú guías los pasos de tus hijos y tú has encomendado a esta madre también la dirección de su hijo Francisco, y ella junto con él han decidido echar su suerte contigo. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo obró en el corazón de ellos para salvación. Querida hermanita Blanca, por tu profesión de fe en Jesús como tu Salvador personal, porque crees que Él te da un nuevo corazón y una nueva vida, y crees que Él te llena de su Espíritu Santo en esta hora, para que seas una hija obediente a todos sus mandamientos, y traigas mucho fruto para el reino de los cielos. Como ministro del Evangelio, te bautizo hoy en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo me ha salvado, en su amor me gozaré, en las aguas humillado. Amantísimo Padre y Dios nuestro, he aquí tu Hijo muy amado, Francisco. Tú le has llamado en los días de su juventud para servirte a ti. Tú conoces su entrar, su salir. Tú sabes, Señor, de su amor por ti. Y en esta hora te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que lo llenes de tu Espíritu Santo. Querido Francisco, para que todos tus pecados te sean perdonados, para que tu nombre se escriba en el libro de la vida del Cordero, y cuando el Señor regrese en las nubes del cielo a buscar a su pueblo, tú junto con tu madre y tus demás seres queridos puedan tener herencia con los santificados por toda la eternidad. Me gozo en bautizarte hoy por tu fe en Cristo, en el nombre de Jehová, Dios Padre, Jehová, Dios Hijo, Jehová, Dios Espíritu Santo, único Dios verdadero. Amén. Amén. Amantísimo Padre y Dios nuestro,
tú has hecho el milagro en la vida de tu hija Belén. Y ella no ha sido rebelde a tu llamado. La has traído, la has fortalecido y has puesto esa fe en su corazón y ese deseo de servirte. Muy querida hermanita Belén, por tu profesión de fe en Cristo, para perdón de todos tus pecados y para recepción del Espíritu Santo, te bautizo hoy en el nombre de Yahweh, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesucristo me ha salvado, en su amor me gozaré. En un momentito más vamos a hacer entrega a los hermanos de sus certificados y quisiera preguntar, antes de cerrar esta ceremonia tan especial, tan solemne, si hay alguna persona aquí presente esta tarde que aún no ha pasado por esta experiencia del nuevo nacimiento, del bautismo, tal como lo enseña la palabra de Dios. Si hay una persona que aún no ha tenido esta oportunidad, yo quisiera orar especialmente por esa alma hoy, para que Dios complete esa obra que ha comenzado en llamándoles a su redil y que muy pronto ustedes puedan ser los próximos en tomar este paso. ¿Hay alguna persona aquí presente esta tarde? Amén, la hermanita. Claro que sí. Bienvenida, hermanita. La hermana va a partir este lunes, ¿verdad? Para Houston y de allí para... Muy bien. Amén. El Señor le bendiga. Bienvenido, hermano. Come right on. Come. Sí. Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes recibir al Señor y Él te acepta. Y Él te perdona. Si vienes arrepentido de todo corazón, Él te va a fortalecer. ¿Quieres ser limpio? Amén. 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 Gloria a Dios por esto. Qué lindo. Vamos, si hay alguien más que aún no se ha bautizado, este es el momento de venir para que oremos por usted. ¿Hay alguien más? Bien, vamos a orar por nuestra hermanita, que el Señor la lleve con bien, pero también que la traiga con bien con nosotros. Amén. Prontito. Y vamos a orar. ¿Cómo se llama él, hermano? ¿Cómo es tu nombre? Alfaro. Walter. Walter, ok. Ok, Walter, sí. Vamos a orar por ti. Amén. Amén. Nos sentimos muy felices en esta tarde por estas 5 preciosas almas, porque nuestro hermano Noé también ahora ya es parte de esta iglesia oficialmente. Amén. Amén, hermana. Puede venir aquí a arrodillarse también. Gracias, hermanita. Amante Padre y Dios nuestro, glorificamos tu nombre. Te encomendamos a estas preciosas almas que hoy fueron bautizadas para que tú las tomes de tu mano y que nunca se aparten de tu camino. Y aquí, Señor, tenemos delante tuyo a 3 hijos más. Está Walter, que viene arrepentido a pedirte que tú le limpies, que tú le perdones. En el nombre de Yeshua, tu único hijo, que tú le puedas limpiar y romper las cadenas que él pueda tener en su vida para que pueda ser libre y así servirte a ti. Amén.
Bendice a mi hermano Walter. También está mi hermanita Honoria. Gracias porque tú la trajiste con nosotros aquí. Y gracias porque ella ha tomado la decisión de prepararse y muy pronto estar lista para sellar su pacto contigo a través del bautismo. Protégela en su viaje que ella emprende este lunes. Llévala con bien, con su familia allá en Houston y luego con el resto de su familia, con su hija allá en México. Que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en ella, pero también que sea un instrumento en tus manos para traer a sus hijas a tu camino. Dale de tu Espíritu Santo. Y bendice a mi hermanita que ha pasado aquí al frente para reconsagrar su vida a ti. Tú conoces su corazón, que ella pueda sentir que tú la has levantado nuevamente y se ha reconciliado contigo el día de hoy para comenzar un nuevo año en tus caminos. Y a todos los que estamos aquí, Señor, cumple tu promesa de darnos nuevas fuerzas, de rejuvenecernos como el águila para poder comenzar un nuevo año en la bendición de Cristo Jesús. Lo agradecemos y lo pedimos en tu nombre y por la sangre preciosa del Cordero que fue derramada por nosotras. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. El texto que fue nuestra lectura bíblica en Gálatas 4 dice: y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Quiere decir que Dios tiene un tiempo establecido para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el apóstol dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Aquí en el libro El deseado de todas las gentes, dice así: el capítulo se titula justamente El cumplimiento del tiempo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, para que nos redimiese, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La venida del Salvador había sido predicha en el jardín del Edén, cuando de boca del mismo Señor, Adán y Eva, escucharon por primera vez la promesa de que vendría un libertador que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ellos esperaban que eso se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su hijo primogénito, esperando que fuera el libertador. Pero en lugar de ser el libertador, fue el primer homicida, fratricida. Mató a su propio hermano. El cumplimiento de esa promesa tardó. Adán vivió casi 1000 años, 930 años, y no vio el cumplimiento de la promesa. Enoc repitió la promesa a sus descendientes. Los patriarcas y luego los profetas mantuvieron viva la esperanza de su aparición y sin embargo no vino todavía. La profecía del profeta Daniel revelaba el
tiempo de su advenimiento. Señalaba exactamente la fecha cuando él sería ungido como el Mesías. Y sin embargo, no todos entendían y la mayoría interpretaba erróneamente esa profecía. Pasó un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. «400 años sin profeta en Israel. Desde Malaquías, el último profeta que escribió el último libro del Antiguo Testamento, pasaron 400 años y no hubo profeta de Jehová. La mano del opresor se hizo pesada sobre Israel. Primero, bajo el yugo de Babilonia, después, bajo el yugo de los griegos y finalmente bajo el yugo de los romanos. La nación estaba esclava. Si bien los romanos le dieron cierta independencia a Israel en el sentido de que podían escoger sus propios gobernantes, dice aquí, la nación estaba tascando el freno bajo sus amos extranjeros y la atormentaba la disensión interna. Los romanos le habían permitido a los judíos conservar la forma de su gobierno separado, pero nada podía disfrazar el hecho de que estaban bajo el dominio, bajo el yugo de una nación extranjera. Y nada les daba la seguridad de que un día vendría el libertador, solo la promesa de la venida del Mesías. Los romanos reclamaban el derecho de nombrar, de poner y de quitar hasta el sumo sacerdote, que era un cargo religioso. Pero los judíos lo habían hecho un cargo político. Y el lugar sagrado del sumo sacerdote ahora se compraba por cohecho, se compraba por fraude, y aún el homicidio y el asesinato hacía llegar al cargo del sumo sacerdote a los que ocupaban ese sitial. El sacerdocio se volvió totalmente corrupto. Sin embargo, ante los ojos del pueblo, todavía el sacerdocio tenía mucha influencia y mucho poder. La gente obedecía ciegamente a los sacerdotes. Y los sacerdotes se aprovechaban de esa confianza y usaban su puesto con fines egoístas y mercenarios. El pueblo estaba sujeto a sus exigencias despiadadas y también a los gravosos impuestos que les ponían los romanos. Imagínense, el sacerdocio demandaba diezmos y ofrendas y encima los romanos les exigían los impuestos, altos impuestos. Este estado de cosas ocasionaba extenso descontento
A cada rato había revueltas, a cada rato había situaciones difíciles en la nación. Codicia, violencia, desconfianza, apatía espiritual. Y esto estaba pudriendo el corazón mismo de la nación judía. Por dentro los estaba corrompiendo. El odio a los romanos y el orgullo nacional y espiritual inducían a los judíos a seguir adhiriéndose estrictamente a sus formas de culto. Es decir, todavía seguían con el ritual y las ceremonias. Los sacerdotes trataban de poner una cara de santidad, pero estaban sedientos de poder. Escrupulosamente hacían los cultos y todo el ritual del santuario, pero no había espiritualidad. Los adoradores salían tan vacíos de esos cultos pomposos como si nunca hubieran estado en la presencia de Dios. El pueblo en tinieblas y oprimido, los gobernantes sedientos de poder, anhelaban el pueblo la venida de un libertador. Y tristemente los sacerdotes le habían enseñado al pueblo que cuando viniera el Mesías, el libertador, iban a ser librados de toda su opresión. Que el Mesías se iba a sentar en el trono de David como un descendiente del rey David y que de una vez por todas vencería a los odiados enemigos romanos y les devolvería el reino y la supremacía a Israel. Habían estudiado las profecías, pero solo aquellas que hablaban de la venida poderosa y en gloria del Señor Jesucristo. Solamente las profecías que hablaban de la gloria de su segunda venida, pero las profecías que hablaban de su humillación, de que sería tratado como varón de dolores, experimentado en quebranto, las pasaban por alto y no le prestaban atención. Y qué triste para el pueblo tener una esperanza y ser defraudados. Los dirigentes judíos prepararon el corazón del pueblo para el rechazo del Mesías. El orgullo ofuscaba la visión de los líderes. Interpretaban aún las profecías de acuerdo a sus propios deseos egoístas. El mundo necesitaba al libertador. Y había un tiempo señalado cuando Él vendría y Dios levantó a la nación de Israel para preparar al mundo para la primera venida del Mesías. En esta tarde no voy a compartir todo lo que el capítulo 2 del libro El deseado de todas las gentes dice sobre el fracaso de la nación judía y por qué rechazaron a Cristo cuando Él vino. La verdad que no estaban preparados para recibirle. Es muy triste leer, cuando usted lee la historia aquí en el capítulo 2, de ver cómo Dios los guió, les mandó un profeta tras otro, una amonestación tras otra. Es más, hasta permitió que fueran al cautiverio
por su idolatría, por su obstinación en desobedecer los mandamientos de Dios. Aún pisoteaban el sábado. Y la historia es triste. Y luego que vienen del cautiverio, en lugar de reformarse, es cierto que habían aprendido su lección a no adorar ídolos, pero ¿saben lo que pasó? Cuando regresan, y Dios les permite regresar a la tierra prometida y reedificar la ciudad de Jerusalén como estaba profetizado por el profeta Daniel, lo que hace la nación de Israel es, para no contaminarse con los ídolos de las naciones, se apartan, se separan, no quieren saber nada y consideran a los gentiles, a los que no son judíos, como inmundos, como gente indeseable, porque decían, si nos mezclamos con ellos, vamos a volver a caer en la idolatría y nos va a ir tan mal como nos fue hasta ahora. Y así, la nación que tenía que haber sido luz para las naciones y para los pueblos, se encerró en sí misma y se apartó de todos y los consideraban con desprecio, y lejos de todos los que no eran judíos, vivían tan solo para sí mismos en su egoísta, y la salvación la consideraban como que era para ellos solos. Les digo, la historia del pueblo de Israel es muy triste. Dios les había dado el conocimiento del único Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Les había hecho depositarios a ellos de su santa ley. ¿Qué otro pueblo había escuchado como ellos la voz tronante de Dios anunciando su pacto desde el monte Sinaí? Les había dado las promesas de la venida del Mesías. Les había dado las profecías de los profetas para que pudieran comprender y estar preparados. Pero ya les describí cuál era la situación de la nación de Israel cuando llegó el cumplimiento del tiempo, que Cristo iba a venir a este mundo. Miren, el mundo estaba maduro para un Mesías. No solo los judíos esperaban el Mesías. El mundo entero estaba necesitando un cambio. Los romanos habían sido el imperio más duro como el hierro, tal como lo describía la profecía de Daniel, ¿verdad? Como el hierro desmenuza y trilla todas las cosas. Así los romanos habían dominado al mundo con mano férrea, y el mundo anhelaba un cambio. Si el pueblo de Israel se hubiera mantenido fiel a Dios y a su palabra, hubieran preparado, hubieran tenido el privilegio de presentar al mundo al Mesías prometido. Cuán diferente fuera la historia de la humanidad si el pueblo de Israel hubiera sido fiel. En estos días de fin de año, que tenemos un poquito más de tiempo, algunos tienen algunos días libres, no trabajan, tómense el tiempo de leer los primeros capítulos del libro del deseado de todas las gentes otra vez. Yo sé que ya la mayoría de ustedes lo han leído, pero ahí van a comprender cuán astuto es el enemigo para ofuscar los planes de Dios, y lo triste es que el enemigo utiliza al mismo pueblo de Dios. Los que debieran ser luz le fallaron al Señor. Les hablaba esta mañana y ahora vamos a retomar la historia.
que cuando el cielo entero estaba esperando el nacimiento del Mesías, los ángeles de Dios estaban ansiosos porque no habían visto a su general y a su rey por meses, desde que el Espíritu Santo engendró en el vientre de María esa criatura, o como le llama el apóstol, el evangelista Lucas, ese santo ser que fue implantado en el vientre de María. Los ángeles no habían tenido contacto con su general y con su rey. Sabían del plan de salvación. Sabían que el Espíritu Santo había hecho el milagro de poner a la grandiosidad del Creador en un espacio minúsculo como el vientre de una mujer. Y aunque ni nosotros lo entendemos, la Biblia dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, Colosenses capítulo 2, en el versículo 8 y 9, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjense, corporalmente, en cuerpo, en carne humana, la plenitud de la deidad habitó en el vientre de María. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Esto es algo que ni lo entendemos, ni lo podemos explicar humanamente. Dice que le dijo el ángel Gabriel a María, versículo 31, concebirás ahora en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yahshua, Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿y cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón. ¿Cómo voy a concebir en mi vientre? Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Qué misterio tan grande, qué milagro tan extraordinario, que en el vientre de María habite la plenitud de la deidad de Dios en forma corporal, en forma física. Los ángeles esperaban el nacimiento de ese bebé, ansiosos. Y aquí dice la mensajera del Señor, el Rey de la Gloria se rebajó a revestirse de humanidad. Tosco y repelente fue el ambiente que lo rodeó en esta tierra. Su gloria se veló para que la majestad de su persona
no fuese objeto de atracción. Rehusó toda ostentación externa. Las riquezas, la honra mundanal y la grandeza humana no pueden salvar ni una sola alma de la muerte. Jesús se propuso que ningún halago de índole terrenal atrajera a los hombres a su lado. Únicamente la verdad de la belleza celestial de la verdad debía atraer a quienes le siguiesen. Los ángeles se habían maravillado del glorioso plan de redención. Con atención miraban cómo el pueblo de Dios iba a recibir al Dios eterno, hecho hombre, revestido con el manto de la humanidad. Los ángeles esperaban ansiosos. Vinieron, sigo leyendo en el deseado, a esta tierra, al pueblo elegido, y revolotearon toda la nación de Israel. Las otras naciones creían en fábulas y adoraban a dioses falsos. Pero los ángeles fueron a la tierra donde la gloria de Dios se había revelado, donde había resplandecido la luz de la profecía. Vinieron sin ser vistos a Jerusalén. Se acercaron a los que debían exponer los sagrados oráculos, a los ministros en la casa de Dios. Ya había sido anunciado a Zacarías la proximidad de la venida de Cristo mientras servía en el altar. Ya hacía 6 meses atrás que había nacido el precursor del Mesías, Juan el Bautista. Su misión había sido corroborada por milagros y por profecías. Había cundido por todas partes las nuevas del nacimiento y del maravilloso significado de la misión de Juan el Bautista. Eso no era algo escondido, porque era un sacerdote el que había recibido la visita de un ángel, que se había quedado mudo y vivía en Jerusalén, en un pueblito llamado Encaren, allí cerquita de Jerusalén donde vivían los sacerdotes, vivía la familia de Zacarías. Y cómo se le había devuelto el habla cuando nació el niño y le pusieron Juan. Y él explicó lo que el ángel había dicho, que iba a ir delante del Señor a preparar camino delante de él. Y ya había nacido el precursor del Mesías. Los ángeles esperaban que el pueblo escogido estuviera listo para recibir al Mesías. Se sorprendieron y quedaron pasmados de ver que nadie en Jerusalén hacía preparativos para recibir al Redentor del mundo. Los mensajeros celestiales contemplaron con asombro la indiferencia de aquel pueblo a quien Dios llamara a comunicar la luz al mundo, a enseñarles las profecías y la verdad sagrada. La nación judía había sido conservada como testigo de las profecías y las promesas del nacimiento del Mesías. Ellos tenían que proclamar el nacimiento del Mesías. El Mesías iba a ser descendiente de Abraham, el padre de la nación. Venía de sus descendientes, de su sangre. El Mesías, decían los profetas,
iban a ser del linaje de David, el rey David. Y sin embargo, en Jerusalén, nadie se daba cuenta de que el Mesías estaba a punto de nacer. En el templo, los sacrificios matutinos y vespertinos señalaban diariamente al Cordero de Dios. Todos los días se hacían los sacrificios que señalaban que un día vendría el Mesías. Y sin embargo, ni en el mismo templo se habían hecho los preparativos para recibirle. Los sacerdotes y maestros de la nación no sabían que estaba por acontecer el mayor suceso de la historia del universo. Lo más grande que podría suceder en el planeta Tierra estaba a punto de acaecer. Y sin embargo, seguían repitiendo sus rezos aprendidos de memoria y sin sentido, ejecutaban el ritual del culto para ser vistos de los hombres, pero en su lucha para obtener riquezas y honra mundanal, no estaban preparados para la revelación de un humilde Mesías que vendría a nacer en un pesebre. La misma indiferencia reinaba en toda la tierra de Israel. Los corazones egoístas y amantes del mundo no se conmovían por el gozo que embargaba todo el cielo. Solo unos pocos anhelaban ver al invisible, y fue a los tales donde la embajada de ángeles del cielo fue enviada. Es increíble contar la historia. Podríamos leerla de los evangelios. La historia de Belén es una historia que hasta a los niños les fascina escuchar. Es tan bonita la historia de Belén. Imagínense, hubo ángeles que acompañaron a José y María en su viaje de allá del norte de Nazaret, donde ellos vivían, hasta el sur en Judea, en la ciudad del rey David. El edicto de Roma imperial para empadronar a todos los pueblos en sus vastos dominios alcanzó hasta los moradores de las colinas de Galilea. Y así Dios se encargó de que a un Augusto César, el emperador romano, diera la orden en la fecha exacta para que José y María tuvieran que ir a Belén, donde estaba profetizado que iba a nacer el Mesías. Increíble. Por eso dice la Biblia, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dice aquí, así como en antaño el rey Ciro fue llamado al trono del imperio universal para que libertase a los cautivos que estaban en Babilonia, así también Augusto César cumplió el propósito de traer a José y María desde Nazaret hasta Belén. Imagínense, poco sabía Augusto César que cuando él dio el edicto de ir a empadronarse a sus pueblos, era por decreto de Dios. Y en la fecha exacta para que le diera tiempo a José y María para llegar hasta Belén. Ella era descendiente también del rey David. Y el hijo de David debía nacer en la ciudad
de David. Esto lo leímos esta mañana. Tú, Belén, Efrata, pequeñita aldea, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Entonces la profecía tenía que cumplirse. José y María, sin embargo, no fueron honrados, aunque eran de sangre real, descendientes directos del rey David. Pero nadie los reconoció. ¿Por qué? Porque desde que el último rey de Israel, antecedente de José y de María, que se llamaba Sedequías, fue llevado cautivo a Babilonia y allá murió, nunca después había habido un rey. Es decir, habían pasado más de 500 años que un descendiente de David no se sentara en el trono ni fuera rey. Ya el pueblo hasta había perdido el linaje, porque ni tenían esperanzas de que alguien llegase al trono. Y así José y María, aunque eran descendientes de la realeza, eran bien pobres, bien pobres. Prueba está que cuando vinieron a ofrecer los sacrificios al templo, después del nacimiento del niño, la Escritura decía que para presentar al primogénito debían traer un cordero. Pero si eran muy pobres y no tenían para comprar un cordero, podían traer 2 palomitas. Y eso fue lo que José y María trajeron al templo, 2 palomitas, para ofrecer el sacrificio de tan pobres que eran. Pero cuando llegaron a Belén, recorrieron todo el pequeño pueblecito. Todavía hasta el día de hoy es una aldea pequeña, no es una ciudad grande, Belén. Pero en aquella época ya lo leímos lo que decía el profeta. Muy pequeñita, era una aldea. Estaba más o menos a unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén. Pero no era parte de la ciudad de Jerusalén. Era un pueblito entre las colinas. Una sola calle principal y se la podía recorrer de punta a punta en 15 minutos. Y José y María, cansados de un viaje que le había tomado días y días y más, con ella embarazada en su último mes de embarazo, y hacer un recorrido de kilómetros y kilómetros, posiblemente yendo en una bestia de carga, en un asno, como pues pintan, ¿verdad? Puede haber sido un camello, puede haber sido un asno, puede haber sido un caballo, no sabemos. Pero la cosa es que aún así les tomó mucho trabajo. Ustedes, las que son madres, saben cómo se siente una madre en los últimos días o semanas de su embarazo. Imagínense subirse arriba de un animal y tener que subir y bajar montañas y colinas, así embarazada como ella estaba. Llegó agotada. Y llegaron a la ciudad de David, cansados y sin hogar. Atravesaron todo lo largo de la estrecha calle, desde la puerta de la ciudad, después de pasar el muro que la rodeaba, en toda su longitud hasta el extremo oriental, buscando en vano un lugar donde pasar esa noche. No había sitio para ellos en las atestadas posadas. ¿Saben por qué? Había 2 razones por las cuales estaban llenos los, por así llamarles, hoteles o moteles,
posadas se llamaban en esa época. 2 razones. Una, porque mucha gente había tenido que viajar de un lugar a otro a su ciudad natal para venirse a empadronar. Pero la otra era porque era la fiesta de las cabañas. Jesús nació, y este no es mi propósito en esta noche, de mostrarles por la Biblia la fecha del nacimiento de Cristo. Solamente les digo, ya en otros sermones esto yo lo he presentado y algunos de ustedes ya lo han escuchado, que Jesús nació el primer día de la fiesta de las cabañas, que es en el 7º mes del calendario hebreo, es decir, lo que corresponde a nuestro mes de septiembre-octubre. Y él nació el primer día de las fiestas de las cabañas, que viene a ser el 15 de Tishri. Yo se los puedo mostrar por la Biblia, pero ese no es mi propósito ahora. Ya dijimos esta mañana que el 25 de diciembre no es la fecha del nacimiento de Jesús. Pero cuando venían las fiestas de las cabañas, la gente, pues, tenía que vivir en cabañas. Y aún se usaban los establos, porque eran como cabañas, donde la gente, pues, pernoctar, pasar la noche. Y las ciudades estaban llenas de peregrinos que venían de todas partes de la nación. Justamente, Augusto César escogió esa fecha para que la gente pudiese viajar, no con el frío del invierno, porque eso sería imposible, pero a fines del verano, principios del otoño, que era una buena época para poder viajar, y era la fiesta de las cabañas. Jesús nació en un pesebre, y la palabra pesebre en la Biblia se dice sucá. Y en plural, sucá quiere decir lugar para el ganado, un pesebre. Y en plural se dice sucot. Si lo quieren leer, lo van a encontrar. La primera vez que aparece esa palabra está en el libro de Génesis y está en el capítulo 33 de Génesis. Dice el versículo 17, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y Sucot es el plural de Sucá. Sucá quiere decir cabaña o enramada o pesebre, y plural Sucot. Dice aquí al pie de la página, esto quiere decir cabañas, Sucot. Entonces, es muy interesante que para la fiesta de las cabañas tenían que vivir en cabañas o en pesebres. Y no es casualidad que Jesús nació en un pesebre. Ahora volvamos a por cierto, la fiesta de las cabañas se llama Sucot. Sucot, cabañas. Volvamos ahora al relato en el libro de Lucas. Dice en el capítulo 2 de Lucas, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que Jesús nace en una sucá. Pero miren la señal que dieron los ángeles. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Y miren cuál fue la señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La señal de que era el Mesías era que iba a estar envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa era la señal que el ángel dio. Pónganse a pensar por un momento. Si Cristo hubiera nacido un 25 de diciembre, ¿ustedes creen que María lo hubiera envuelto en un pañalito? El niño hubiera estado todo envuelto en cobijas, porque en Belén, en esta época, no solo hace frío, hay hielo, hay nieve. Es mucho más frío que aquí en California. Mire cómo estamos hoy de frío, pero allá cae nieve todos los años. Ya en diciembre está todo cubierto de nieve. Entonces, ¿cómo los pastores estaban cuidando el rebaño afuera, al aire libre? ¿Cómo la virgen que dio a luz iba a envolver al niño en un pañalito? Si hubiera hecho frío, si hubiera sido en diciembre. Yo puedo demostrarles también por la historia cuándo se dio el decreto de empadronarse por Augusto César, porque eso está en la historia también. Y podemos ver que no era para empadronarse en diciembre. Jamás. El emperador romano no iba a mandar a la gente a viajar en medio del pleno invierno con nieve y hielo. Todas esas evidencias, aparte de muchas más, nos muestran que el nacimiento de Cristo no fue en diciembre. Pero les digo, ese no es mi propósito del tema de hoy. Eso lo pueden escuchar ustedes en otro de los sermones que yo he dado explicando la fecha del nacimiento de Cristo. Y se puede explicar o se puede llegar a esa deducción de muchas maneras. Por ejemplo, por la edad que tenía Cristo cuando fue bautizado y la fecha en que él fue bautizado. Eso sí nos lo da la Biblia, la fecha en que él fue bautizado. ¿Y cómo sacamos esa fecha? Porque él murió 3 años y medio más tarde en la Pascua. Y si usted cuenta 3 años y medio hacia atrás, le da la fiesta de las cabañas. Cristo fue bautizado en una fiesta de las cabañas, 3 años y medio antes de su muerte.
También se puede sacar la cuenta por el ministerio de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, dice la Biblia, nació 6 meses antes que Jesús. Porque en el 6º mes de Elizabeth, el ángel Gabriel le dijo a María, hoy vas a concebir en tu vientre. Y eran exactamente 6 meses después de que Elizabeth había concebido. Entonces, si sabemos la fecha cuando Juan el Bautista fue concebido, sabemos la fecha cuando María fue concebida del Espíritu Santo, y de ahí se cuentan 9 meses y nos da la fecha del nacimiento de Cristo. Es más, hay un montón de maneras de buscar esa fecha, pero ese no es mi propósito. Quiero volver al tema principal, que es por qué la nación judía no estaba preparada. Y la gran pregunta es, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿estaremos nosotros preparados? ¿Quién estará preparado para el día de su venida? Y esta pregunta la hace el profeta Malaquías. Con esta pregunta está adornado el último libro de la Biblia judía, de la Biblia hebrea. Malaquías, capítulo 3. Y miren cómo Dios se lo había dicho al profeta Malaquías. Versículo 1 del capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Juan el Bautista fue el mensajero que fue enviado para preparar el camino delante del Señor. Y vendrá súbditamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar listo en pie cuando Él se manifieste? Ya la pregunta estaba. ¿Estarán listos para recibirlo? Y la misma pregunta se hace para nosotros hoy en día. Ahora, escuchen. Los ángeles están listos para dar la bienvenida al Mesías, pero el pueblo no. Ya leímos cómo los ángeles recorrieron toda la región, no solo de Jerusalén y de Judea, sino también toda Israel, buscando a quién anunciarle, y no encontraron a nadie preparado. Miren lo que dice aquí. En los campos donde el joven David apacentaba sus rebaños, porque recuerden que David era de Belén y era pastor de ovejas y él cuidaba sus rebaños en esas mismas colinas donde los pastores estaban cuidando sus rebaños. Dice aquí, en los campos donde el joven David apacentara sus rebaños, todavía había pastores que velaban y cuidaban de ovejitas. Durante las silenciosas horas de la noche que pasaban en vigilia cuidando a sus ovejas, los pastores se reunían para hablar del Salvador prometido y oraban por la venida del Rey al trono de David. Los ángeles querían ver quiénes estaban esperándolo, quiénes estaban velando. Y fueron a Jerusalén y ni en los sacerdotes encontraron gente esperándolo. Pero cuando volaron por toda esa zona, encontraron un grupo de pastores que estaban orando para que viniera el Mesías. Habían estado estudiando las profecías
Ellen White explica que la noticia había cundido del nacimiento de Juan el Bautista y del milagro que Dios había hecho, y cómo Juan el Bautista había sido enviado de una manera milagrosa a unos padres que no podían tener hijos, que ya eran viejos, y hasta que Zacarías se había quedado mudo. Y cuando recobró el habla fue cuando nació el niño y les puso el nombre y explicó que el ángel había dicho que ese iba a ser el precursor del Mesías, iba a preparar el camino. Todo eso ya había cundido. Los pastores decían, tiene que estar por nacer el Mesías en cualquier momento, porque ya nació el precursor. Estaban estudiando las profecías y al leer las profecías del libro de Daniel, se encontraron con que ya el tiempo había llegado. ¿Se acuerdan cuál fue nuestro primer versículo, la lectura bíblica? Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero la Biblia dice que Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Dios le había revelado a los profetas cuando el Mesías iba a venir. Pero no les interesó estudiar esas profecías. Es más, decían que nadie las podía entender porque Daniel era un libro sellado y cerrado y que nadie tratara de entenderlo porque nadie lo podía entender. Eso decían los judíos y por eso no estudiaban la profecía que daba la fecha de la venida del Mesías. Pero los pastorcitos sí estaban estudiando las profecías. Dice aquí, vamos a seguir leyendo allí mismo, de vuelta al libro de Lucas, donde estábamos leyendo en el capítulo 2. Y ahí sigue la historia. Había pastores en esa región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, versículo 9. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, y esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les habían dicho. Ellen White comenta esto de esta manera.
el mensajero celestial había calmado sus temores al decirles no teman. Les había dicho cómo hallar a Jesús. Con tierna consideración por su debilidad humana, les había dado tiempo para acostumbrarse al resplandor de la luz divina de los ángeles. Pero luego, el gozo y la gloria no pudieron ya mantenerse ocultos. Toda la llanura quedó iluminada por el resplandor de las huestes divinas. La tierra enmudeció y el cielo se inclinó para escuchar el cántico de alabanza. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ojalá la humanidad pudiese reconocer hoy aquel canto. La declaración hecha entonces, la nota pulsada, irá ampliando sus ecos hasta el fin del tiempo y repercutirá hasta los últimos confines de la tierra. Hermanos, los ángeles no aguantaron más. Por amor a los pastorcitos, primero se les apareció uno y se asustaron de ver la luz, como le pasó a Zacarías. Pero cuando el ángel les dio la noticia y cómo encontrar al bebé en el pesebre, de pronto los ángeles no aguantaron más y prorrumpieron en un canto de alabanza que llenó toda la llanura y las colinas de Belén. Dice que toda la comarca se iluminó con la luz del cielo. Y así los pastorcitos tuvieron el privilegio de ver lo que los dirigentes judíos no vieron. Los pastores humildes que estaban estudiando las profecías recibieron la noticia más grande de la historia de la humanidad. Y ellos fueron los encargados de dar a conocer las buenas nuevas. Dios es el que escoge. Dios es el que busca y Él es el que decide a quién le da el conocimiento. En esta noche nosotros vamos a concluir aquí. Mi deseo hubiera sido continuar y mostrarles que no solo gente humilde recibió la noticia y tuvieron el privilegio de dar la bienvenida al Señor, pero Dios también escogió a gente que no era del pueblo escogido de Dios. ¿Se acuerdan de quiénes? Los que venían del oriente. En algunas versiones de la Biblia se les llama los magos de oriente. ¿Ustedes saben de dónde venían? La Biblia dice que de oriente. De Babilonia venían de Babilonia. Elena de White lo confirma. En Babilonia a todos los sabios se les llamaba magos. Por eso la Biblia usa la palabra magos, pero no porque eran brujos o hacían magia. Eran astrónomos que estudiaban los cielos. Eran hombres de ciencia, pero también escudriñaban las escrituras hebreas. La historia no la voy a contar en esta noche, solamente les digo que Dios buscó a gente de afuera del pueblo escogido para revelarles la verdad del nacimiento de Cristo, porque su pueblo, que debiera haber estado preparado, estaban indiferentes. Y los gentiles incircuncisos, que los judíos despreciaban y decían que no tenían derecho a la salvación, fueron los primeros en traer sus tesoros y sus regalos al rey recién nacido. Y Dios le permitió a esos hombres de Babilonia
venir a adorar al recién nacido rey sin ser del pueblo de Dios. Son lecciones muy fuertes que nosotros tenemos que aprender, porque a veces somos soberbios y pensamos que otros que son de Babilonia, ¿entienden lo que estoy diciendo, verdad? De Babilonia y de sus hijas, no tienen la luz y el conocimiento que nosotros tenemos. Cuidado, no sea que nosotros, teniendo el conocimiento de las profecías, conociendo lo que tú y yo sabemos, no estemos preparados para el retorno del Mesías. Hay muchos que dicen, no se puede saber la fecha exacta en que Cristo va a venir. Es cierto, Dios no ha revelado el día y la hora de su venida. Y también es cierto que cualquiera que se levante a poner una fecha para la venida del Señor, pues es un falso profeta. No nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones que Dios ha guardado en su divina potestad. Él no ha revelado la fecha, el día y la hora de la venida del Señor, pero nos ha dejado señales inequívocas de las cosas que se iban a dar justo antes de su venida. Mateo 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21, Apocalipsis capítulo 13, Daniel. Hay una cantidad de profecías que nos señalan lo que viene. El sábado que viene yo voy a compartir con ustedes algo que acaba de suceder y que tiene que ver con el avance de la ley dominical. Nosotros sabemos que eso es algo que tiene que venir y que nos va a señalar el comienzo del tiempo de angustia. Pues les voy a compartir el sábado que viene algo que acaba de suceder en estos días pasados, que tiene relación directa con la ley dominical. Dios nos ha dado a nosotros luz y conocimiento, pero el pueblo a quien le había dado las profecías no estaba preparado. Y una de las razones principales fue porque en lugar de estudiar la palabra de Dios, en lugar de pedir la dirección del Espíritu Santo para comprender las profecías, creían lo que sus dirigentes religiosos les decían, y tal como lo dice el profeta Isaías, tus dirigentes te engañan, tus sacerdotes te desvían. Hay mucha gente hoy en día que se deja guiar porque lo que le dicen sus líderes humanos y no escudriñan la palabra de Dios por sí mismos. Yo sé que hay muchos que me están escuchando a través de los canales y queremos reiterarles, y aprovecho este momentito que tenemos la audiencia de televisión con nosotros, para decirles que Dios les ha dado mucha luz a través de estos canales. No desprecien la luz que han aprendido. Busquen de todo corazón y escudriñen para ver si lo que ustedes escuchan es realmente así. Y si es así, síganlo. Obedezcan la palabra del Señor. Este próximo lunes va a ser el último día que vamos a estar en el aire en varios canales de televisión aquí en el sur de California. Dios nos dio la oportunidad por muchos años de estar transmitiendo, pero los canales que nosotros estábamos utilizando, las frecuencias,
se vendieron y ya no tendremos acceso a esos canales de este próximo martes que viene en adelante. El lunes va a ser el último día de transmisión en el 63.5, en el 22.5 y el 22.2. Queremos dejarles saber a los que nos escuchan por esos canales que deben buscar la frecuencia del 20.5 que va a seguir en el aire, si quieren seguir escuchando este canal. Y también comenzando el 1 de enero, tendremos una nueva frecuencia más poderosa y más amplia en área de cobertura que estos canales que acabo de mencionar. Y ese nuevo canal es el 44.8. Y allí podrán escucharnos y van a ver que se ve en todo el sur de California con una amplitud mucho más grande de área de cobertura, pero también con una señal más potente. Así que no nos pierdan de sintonía. Pero lo que quería decir era esto. Dios nos ha dado la oportunidad de tener mucha luz, mucho conocimiento, pero hay muchos que en lugar de escudriñar las Escrituras por sí mismos, siguen lo que sus líderes religiosos les dicen. Igual que hizo el pueblo de Israel de antaño. Si el pueblo de Dios, los judíos, no hubieran sido influenciados por sus líderes y sacerdotes, el pueblo hubiera aceptado feliz a Cristo como el Mesías. Vieron sus milagros, vieron y escucharon sus palabras. El pueblo fue testigo de quién era Jesucristo. ¿Cómo pudieron ellos gritar, crucifícale, después de haber visto todo lo que habían visto con sus propios ojos? Fueron engañados por sus líderes espirituales. No dejes tú que por poner tus ojos en el hombre y no en la palabra de Dios, seas engañado. Y esto va no solamente para los que nos escuchan por los canales de televisión. Un día los canales se van a cerrar porque no tendremos más esa oportunidad. Pero la semilla que Dios sembró en sus corazones, si ustedes no la atesoran y actúan sobre esa verdad se les va a apagar. Y ya no podrán captarla más. Por eso es importante actuar sobre la luz y la verdad que Dios nos da cuando Él nos la da. ¿Estaremos preparados para su venida? Esa decisión la tomamos cada uno de nosotros. Comenzando este próximo año, es más, comenzando mañana mismo, debemos proponernos a dedicar tiempo por nosotros mismos a estudiar la palabra del Señor, a enriquecernos, a fortalecernos, a nutrirnos por la palabra de Dios para que no seamos engañados. Dediquemos tiempo a la oración, dediquemos tiempo al estudio de su palabra, dediquemos tiempo a compartir con otros cuando todavía tenemos libertad para hacerlo. Porque va a llegar el momento que nos van a ser coartadas nuestras libertades. Que el Dios del cielo nos despierte al momento y la hora en que estamos viviendo. Vamos a concluir en esta noche. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar nuestro himno final en esta hora para ser despedidos.
Padre Santo y Dios nuestro, te damos gracias, porque hoy hemos recordado las escenas maravillosas que nos describen tu palabra, de ese acontecimiento, el más grande en la historia de la humanidad, cuando el Dios eterno se encarnó para vivir entre nosotros, para dar su vida en expiación y para preparar el camino para que un día podamos estar con Él para siempre. Sabemos, Señor, que tu venida está muy cercana a las mismas puertas. Reconocemos, Señor, que las señales se están cumpliendo a nuestro alrededor y te suplicamos que despiertes a tu pueblo al momento solemne en que estamos viviendo, que nos demos cuenta que el tiempo es muy corto para hacer la preparación necesaria para el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que las amonestaciones de tu palabra, las profecías cumplidas delante de nosotros nos lleven a tomar la decisión firme de servirte como nunca antes. Si algún día pensábamos cambiar algo en nuestra vida para hacerte más fieles y para servirte mejor, que ese día sea ahora, Señor. Que no posterguemos esa decisión, que aprovechemos de esta oportunidad que nos das para comenzar un nuevo año, siguiendo más de cerca tu palabra y preparándonos para el día de tu venida. Despídenos con tu bendición en esta hora, mas no de tu presencia. Que tu Espíritu Santo siga en nosotros y nos guíe, nos proteja, que tus ángeles nos cuiden de todo mal y peligro, de tanta enfermedad que hay en el mundo, que tú nos mantengas para proclamar tu mensaje final y que no demos oídos sordos a tu amonestación, que aprendamos de los errores cometidos en el pasado para no caer en los mismos y repetirlos, que podamos ser ese pueblo remanente, esos 7,000 que no doblaron su rodilla delante de Baal, que podamos ser de los 144,000 que proclamarán el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Gracias por escuchar nuestra oración. Bendícenos y llévanos con bien. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.